Buenas tardes, muy buena tarde para todos. Nicolás, buena tarde. Juan Camilo, buena tarde. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, doctora. ¿Bien usted? Bien, muchas gracias. Bien. Eh, bueno, igual les informo que estamos probando esta sesión. Hoy es 13 de junio del 2025. Estamos con la ficha ATSO 28 con el tema relacionado a la ejecución de las bases de datos. En la sesión pasada dejamos una tareita, ¿verdad? Sí, instructora, que era lo del avión. Bueno, Lo del avión. Exactamente. Y era la construcción de las entidades, ¿cierto? De los atributos y todos los componentes del MER, que en eso vamos. O sea, que aquí ya con esta práctica ya ustedes deben, ya cerramos la práctica del modelo entidad-relación y empezamos a modelar ya desde el SQL o desde cualquiera de los gestores que vayamos a utilizar. Pero entonces cerremos esta práctica con el caso de estudio del avión. ¿Cómo les fue? Pues, instructora, yo lo intenté hacer y pues ahí tengo el diagrama entidad-relación, pero la verdad no sé si esté bien, porque sí tuve un poquito de confusión en cuanto al enunciado. Listo, abrámoslo y miramos. Instructora, ya busco los archivos y lo abro. Vale. Instructora, ya los tengo abiertos. ¿Comparto pantalla? Sí, por favor. Ahí ya se ve. Sí, ya se está viendo. Bueno, pues aquí en el caso de estudio me decía que hacer el diagrama entidad-relación para el sistema de control de vuelos, siguiendo estas reglas. Entonces aquí, pues, aquí puedo identificar en el punto A que una entidad es aeropuerto, su código, su clave principal es código y tiene que tener, pues, atributos, nombre, ciudad y país. Pues con el código también es la clave. El aeropuerto, que también es pues, la misma entidad, puede tomar diversos modelos de aviones y el modelo de avión determina su capacidad, es decir, el número de plazas. Aquí entendí que es como una relación entre aeropuerto y modelo de avión. Y una relación sería de muchos a muchos. Y a ver qué dice este. Ok, el aeropuerto. Listo. Definamos primero como en orden las entidades, así como lo tienes allí. Entonces, las entidades serían, según el enunciado, vamos desglosándolo acá. Las entidades serían aeropuerto, ¿cierto? Modelo avión, programa vuelo y vuelo. Entonces serían 1, 2, 3 y 4. Tengámoslas ahí. Entonces, aeropuerto, modelo avión, programa vuelo y vuelo como tal. ¿Tú cómo las tienes? Déjame ver el dibujito. Aquí los tengo. Aeropuerto, modelo de Listo. avión, vuelo, pues lo coloqué como vuelo realizado y programa vuelo. Exactamente, bien. Ahí estamos muy bien. Hasta ahora vamos bien. Entonces, ahora ya vamos a desglosar los atributos siguiendo el orden de nuestros componentes. Entonces, los atributos según el enunciado, para aeropuerto sería nuestra llave principal. En primer lugar sería el código, ¿cierto? El Sí. nombre, la ciudad y el país. ¿Listo? ¿Así lo tienes? Sí, aquí lo tengo. Aeropuerto Nombre, y aeropuerto, nombre, código. ciudad y país. Exactamente, vamos bien. Ahora, para modelo avión, sería nuestra llave primaria, porque como dices tú,
El modelo de avión tiene una cardinalidad de muchos a muchos. Sí, pues, ¿Es esa? sí, de modelo avión con aeropuerto. Con aeropuerto. Entonces sería, la llave primaria sería modelo avión y el otro atributo que nos quedaría faltando sería capacidad. Sí. ¿Listo? Programa vuelo o tú lo tienes vuelo, ¿no? No, programa vuelo lo tengo. Ah, bueno, programa vuelo. Entonces estaría el número del vuelo, como dice el enunciado, que sería nuestra llave primaria, la línea aérea y los días de la semana que referencian allí. Entonces serían esos tres atributos. ¿Los tienes así? Sí. Listo. Ok, y nos faltaría la última entidad que sería vuelo. Entonces sería el ID de vuelo, que va a ser nuestra llave primaria, la fecha, las plazas vacías y el modelo avión. ¿Por qué modelo avión? Porque ese modelo avión va a ser, o sea, es la llave primaria de va a ser la llave foránea, perdón, de nuestro modelo avión. ¿Sí me hago entender? Como hay una relación allí, entonces, y vamos a tener que, o necesitamos la información relacionada al vuelo con el modelo avión, entonces esa llave primaria modelo viene a relacionarse con la tabla vuelo. Por lo tanto, la tabla vuelo va a tener la llave primaria de sí misma, que sería el ID de vuelo, y el modelo avión, que sería la llave foránea de la tabla modelo avión. ¿Me hago entender? Dice, señora, y esa no la tenía y la acabo de colocar. Exactamente. Aunque en el modelo lógico, si nos vamos a la estructura como tal, en el modelo lógico no se nos obliga a poner las llaves foráneas. Entonces, pero en nuestra cabecita sí debemos entonces estar muy pendientes de esas relaciones donde va ya en el modelo relacional. Pero bueno, aquí vamos bien. Estas tres que aparecen acá, esos tres que veo acá, esos tres ¿Esta de aquí? dibujitos, exactamente, ¿por qué los hiciste de esa manera? Bueno, porque aquí me dice que, que en cada aeropuerto existe una colección de programas de vuelos. O sea Ujú. que en todos los aeropuertos existen varios programas de vuelo, entonces mucho a muchos. Y pues no sé si está bien hecho, pues esto aquí empieza mi duda, es que dice que varios programas de vuelos tienen un origen y varios, o sea, y el aeropuerto, hay varios programas de vuelos tienen un destino. Por eso quería el aeropuerto, entonces por eso hice como esta otra relación, pero no sé si así esté bien hecha. No, porque ahí o sea, ahí mejor dicho, en toda relación se debe escoger solamente una de la principal relación, porque si no nos vamos a confundir. Entonces, la relación allí habría que mirar exactamente de qué manera se relaciona el aeropuerto. Es que no alcanzo a mirar muy bien. Desglosemos las relaciones para que podamos entender, ¿cierto? Ok, Listo. Entonces, pongamos la relación operar. Acordémonos que las relaciones son en infinitivo. Entonces, ahí, según el enunciado, dice que un aeropuerto puede operar varios modelos de avión, ¿cierto? Y un modelo puede operar varios aeropuertos. O sea que entre aeropuerto, ¿cierto? Y modelo avión, esa relación va a ser de muchos a muchos. sí, ahí ya, ella igual la tenía, aquí le acabo de cambiar el nombre a operar, pues para que quede. Ajá. Esa relación va a ser de muchos a muchos. Y vamos a ver entonces entre programa entre aeropuerto y programa vuelo. Entonces dice que un aeropuerto tiene múltiples programas de vuelo. Dice que un programa de vuelo tiene un aeropuerto de origen y uno de destino. Y ahí fue donde de pronto tú miraste que se componen en esas dos relaciones, ¿no? De origen y Sí, destino. Ajá, entonces dice, se descompone entre el origen desde el aeropuerto al programa de vuelo
Pero la relación tiene un aeropuerto de origen a uno destino, un aeropuerto tiene múltiples programas de vuelo. Entonces la relación sería de uno a muchos. O sea que vendría siendo de uno a muchos esa relación y nos sobrarían todas esas rombitos que tienes allí. Entonces, entre aeropuerto y programa de vuelo, vamos a tener de uno a muchos. Ok, ya la corrí. Ujú. Y la otra duda que tenía era de escalas técnicas. Esa parte si no la entendí, pues lo coloqué como una entidad, pero yo estoy seguro que eso debe estar mal. O sea, una No, entidad y la sí es relacioné una con, entidad. Sí se pero puede tomar como una entidad. ¿Por qué? sino que, pues porque pues tenía como sus propios atributos y conectaba con aeropuerto, pero lo que hice aquí fue relacionarla entre aeropuerto y programa de vuelo, porque decía que pues dentro del programa de vuelo estaba parar de hacer una escala técnica, pero Una sin que se escala. bajaran. Sin que se bajaran o subieran pasajeros, entonces, pues no sé cómo relacionar de otra manera a aeropuerto y programa de vuelo de esa entidad. Porque aquí me dice Eh, que, ¿dónde es que está? Algunos programas de vuelo incorporan escalas técnicas intermedias entre los aeropuertos de salida y llegada. sí, pues entre programa vuelo y aeropuerto, si nos vamos a ese enunciado, algunos programas de vuelo tienen escalas técnicas, sería, algunos nos representan muchos, Sí. y aeropuertos, pues lógicamente también, porque puede llegar a uno o a varios aeropuertos. Entonces pensaría yo que esa relación también nos podría quedar de muchos a muchos. Pero entonces las relaciones pueden tener más de tres entidades pegadas como a la relación, por así decirlo. Pero ¿por qué dices, sabe, por qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde te glosas? No, porque ahí las relaciones entre programa vuelo y aeropuerto. Programa de vuelo y aeropuerto. Entonces, escala técnica ahí, ¿cómo quedaría? Porque eso sí fue como mi duda a la hora de... Esa la puedes dejar sin conexión ahí, o sea, esa la podríamos dejar, sí, así, eso, y del rombito simplemente o sea, directamente entre aeropuerto y programa vuelo, no más. Ok, ok. Ajá. Entonces sí quedaría el modelo. Sí, pero hay que relacionarlo, es que no sé si lo puedes agrandar. Hay que sí o sí hacerle un rombito para que la relación quede entre aeropuerto y programa vuelo. Sí, Entre aeropuerto, entre aeropuerto y el programa vuelo aquí ya tengo el rombito. así, así. Entonces, ¿qué podemos hacer allí para que quede el orden escala? Pues para que quede allí la escala técnica, lo podemos dejar con un atributo adicional. Y ese sí lo podemos manejar o sea, sacarlo del rombo como un atributo más no O como un sea, atributo. colocarlo aquí como un Entonces, atributo y quitar la entidad, mejor dicho. exactamente. Que quitarle o convertirlo en elipse, exactamente. Ok, entonces quitaría esto aquí. Pero sí te sirven los otros, los atributos, porque sí te sirven, porque son atributos son subatributos, mejor, son hijos de ese atributo, son subatributos. Entonces no Listo. es sino que elimines el rectángulo solamente. Y listo, y lo otro ya. Así nos podría quedar bien, muy bien. ¿Cómo te sentiste con la Pues clase?
Pues la verdad, sí estaba un poquito enredado, pero pues más o menos tenía la idea como base de cómo tenía que quedar. Pero pues mi duda sí fue con esas relaciones del programa aeropuerto y pues cómo colocar escala técnica ahí, porque también la veía como una entidad, ¿no? Sí, sí, a veces, pero bueno, por fortuna este diagrama lógico es muy flexible y según como lo podamos entender, pues se va haciendo. Ahí lo importante es que tengamos en cuenta las, tengamos en cuenta que los componentes, lo más importante es que nosotros lo reconozcamos y reconozcamos sobre todo las llaves primarias y las relaciones con las cardinalidades, porque eso es lo que nosotros trasladamos prácticamente a las tablas. Y las cardinalidades nos van a permitir hacer las relaciones dentro de nuestro modelo de bases de datos, ¿cierto? Es eso, pero vamos muy bien. Yo pienso que tú con esa experiencia y con esa práctica adquiriste mucha información lógica en la cual eh, plasmaste en el dibujo. Entonces eso te hizo proyectar ya de manera lógica lo que estabas entendiendo en el enunciado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer bastante. Muchos, entonces ustedes cojan un enunciado, otro enunciado, muchos enunciados, porque es lo primero, ese esquema, ese plano que tenemos que tener en nuestra, es nuestra base, nuestro plano para construir el edificio, para construir nuestra base de datos. ¿Listo? ¿Qué quisiera mostrarles entonces hoy? Habíamos dicho entonces que íbamos a trabajar o en Shell o en alguno de los gestores de bases de datos y vamos a construir nuestra tablita. ¿Se acuerdan que entonces ese modelito vamos a construirlo en una tabla? Una tabla puede ser, sigamos una tabla de Excel. Sigamos en la tabla de Excel que se explicó la clase pasada. Entonces, ¿cómo desglosamos esa tablita? Ese diagrama en unas tablas. Resulta el mismo diagrama de vuelo, ¿cierto? Sí, ese mismo. Pues sería colocar, organizar las entidades con sus atributos Exactamente. y de Es- ahí pues depende si es de mucho a mucho, se hace una tabla adicional y si no, se conectan directamente ok, la muy clave bien. foránea. ¿Eso les queda claro? O sea, ¿ustedes lo podrían hacer en un momento dado? ¿Sí o no? Eh, Sí, señora. Espérenme que estoy buscando una manera para que empecemos a construir en nuestro shell. A ver si lo encuentro por acá. Mm, Yo lo tenía por aquí en favoritos, pero ya no lo encuentro. Esto se llama Nacho Cabañas SQL. Así la encuentro, Nacho. Ay, sí, este. Es que aquí explican muy fácilmente cómo hacer la construcción de nuestra base de datos. Pero esta no era. A ver si la encuentro. Listo, ok. Voy a compartirles la pantalla. A ver. Para que vean qué es lo que estoy haciendo yo por acá. Pantalla completa.
Me confirman si estás viendo la pantalla, por favor. Bueno, bienvenido a todos el resto de compañeritos que están allí. ¿Están viendo la pantalla mía? Por favor, me confirman. No los estoy viendo, entonces por favor Sí, me señora, hablan. sí, sí. Listo. Ok, entonces miren, no sé si ya les había mostrado esta paginita que se llama nachocabanes.com y es un curso de HTML. Entonces, perdón, de SQL. Entonces, aquí hay una introducción al SQL y al MySQL y hay un índice que nos podemos guiar un poquito porque son las temáticas prácticamente que vamos a ver para la construcción de nuestra base de datos y vamos a trabajar en MySQL. Eh, Acordémonos que las sentencias de MySQL son tan fáciles y tan importantes desde cualquiera de los gestores, van a ser casi que las mismas sentencias y lo que difiere podría ser en el tipo de dato o en la construcción de pronto de mm, del tipo de ordenamiento que vayamos a darle a la base de datos un poquito más allá cuando tengamos más conocimiento, pero regularmente nuestras sentencias SQL pues son sentencias estandarizadas para cualquiera de los modelos o sistemas de gestión, de gestionamiento de las bases de datos para que las podamos utilizar sin ningún problema. Entonces aquí es importante porque me gusta mucho porque tiene una información bastante completa. Aquí les explica de qué manera instalar el MySQL, aunque si ya instalamos el SAM, eh, yo creo que ya les mostré el entorno del shell en algún momento, ¿cierto? ¿O no? Yo creo que yo recuerde, no, no me acuerdo la verdad. Acuérdense que abrimos el SAM, le dimos estar al MySQL y le dimos estar al Apache, que son estas dos verdecitas que siempre deben estar activas para que haya conexión, tanto si vamos a trabajar, como les digo, en MariaDB, que sería nuestra base de datos estándar que utiliza pues o si vamos a trabajar desde el gestor, que sería este admin, que podría ser nuestro PHP MyAdmin, que podría ser pues uno de los gestores de bases de datos que nos permite también trabajar de manera WIA, o sea, de manera interactiva, visual. Aquí les explica entonces consultas básicas con una tabla, consultas básicas con dos tablas, contacto con los diagramas entidad-relación, que este tema pues ya lo vimos y ya lo entendemos, y empezamos a hacer a la construcción de todas esas sentencias DDL, sentencias DML, que difieren en qué. Las DDL son las sentencias que me permiten a mí crear la estructura de nuestra base de datos, y las sentencias DML son las sentencias que nos ayudan a nosotros a modificar o a gestionar todo lo que tengamos en la base de datos construida ya. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, aquí contacto con los diagramas de relación. Yo sé que en algún momento les mostré esto cuando les expliqué entidades, atributos, relaciones y la conversión a tablas. ¿O no? ¿No se los había mostrado? ¿O sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, creo que es instructora. Sí, creo que sí. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, ya es el 3.1, que es el modelo entidad-relación, y entonces empieza eh, a ya entramos, mejor dicho, adentrarnos a la estructura y la creación de nuestra base de datos en un entorno hotel, podría ser. Y aquí les da toda la información que ustedes necesitan. Por ejemplo, Show Database, que este Show Database es para que nos muestre ya en el momento en que nosotros tengamos la base de datos ya construida. Voy a mirar a la anterior para que empecemos desde la construcción, a ver si aparece por aquí.
desde la construcción de una base de datos. Miremos anterior, aquí. Aquí, por ejemplo, voy a agrandar un poquito. Estas serían las consultas básicas y aquí nos explica de qué manera entramos al sistema. Si nosotros estamos aquí en el SAM, ¿cierto? Ya tenemos abierto el Apache, ya tenemos abierto el MySQL. Nos podemos ir aquí al shell. En este shell le vamos a decir MySQL -u -r-o-o-t punto y coma, perdón, enter. Y aquí entramos, ahí sí es sin punto y coma. Aquí entramos a la base de datos que es MariaDB. Entonces aquí nos da la bienvenida, welcome to the MariaDB monitor, comandos, bueno, todo este servicio que nos permite a nosotros empezar a dialogar, empezar a tener interacción con nuestra base de datos. Esto está realizado públicamente o de manera open, libre, para que cualquiera de los usuarios utilice Oracle. Entonces está hecho en Oracle, por eso aparece aquí Corporate. Bueno, me perdonarán en el inglés allí, Oracle, MariaDB Corporation and Others. Nos explica aquí que obviamente esto pues es una posibilidad abierta que nosotros tenemos para construir y para utilizar el lenguaje de programación MySQL. ¿Listo? O SQL. Y aquí aparece entonces en nuestro prompt MariaDB non, que este non es el prompt, nos permite saber en dónde estamos ubicados nosotros. En este momento estaríamos ubicados en la raíz de MariaDB y no estamos ubicados en ninguna de las bases de datos. No estamos dentro de ninguna base de datos porque no la hemos construido. ¿Estamos hasta el momento? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, señora. Listo. Entonces, miremos, aquí tratemos entonces de ir a la par con esta construcción, por ejemplo, de esta base de datos que nos sugiere este ejemplo. Dice, create database, ejemplo 1, punto y coma. Entonces, esta estructura que aparece aquí, create database, está en azul. Esto quiere decir que es una estructura que debe, sí o sí, es una sintaxis en la cual no se puede absolutamente modificar nada. ¿Por qué? Es una sentencia interior, pues una sentencia interna de nuestra MariaDB, de nuestro Oracle, para que entienda, es nuestro traductor. Recordemos que él hace como una traducción al sistema, a la herramienta para que ejecute una sentencia que nosotros le decimos. En este momento le estamos diciendo que cree una database o que cree una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Pues un espacio en el cual vamos a almacenar una información ordenada, organizada, indexada. ¿Listo? Y aquí nuestra base de datos se va a llamar ejemplo 1. Entonces nosotros le podemos decir avión, que es el ejemplo que estamos estructurando hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle create database y el nombre avión. A ver si de pronto no tengo yo porque lo puedo tener de pronto. Y siempre cerramos con este punto y coma que es la sintaxis. Me equivoqué en el database. Y punto y coma, ¿por qué? Siempre el punto y coma cierra nuestra sentencia. Si a nosotros se nos olvida utilizar el punto y coma, entonces inmediatamente sale error, como por ejemplo aquí. Aquí me dijo que estaba la sentencia estaba errada. ¿Qué me faltaba? Pues le había escrito solamente dataset, entonces me faltó database. Ahora bien, para nosotros ingresar a nuestra base de datos que estamos creando o que creamos como avión, entonces le vamos a dar la sentencia use para usarla. Es como cuando nosotros le damos cd punto o en el DOS cuando estamos haciendo estructuras de caminos al path, cuando estamos accediendo a una ruta específica. Entonces le vamos a dar use con mayúscula porque es una sentencia interna
y le vamos a dar el nombre de nuestra base de datos creadas, que es avión. A veces esa sentencia a veces la entiende de esta manera, a veces hay que darle database avión, pero en este caso, entonces ya no la cambio. ¿Qué observan allí? ¿Qué observaron allí? En el prompt, ¿cuál es la diferencia? Ya cambió de known a avión. Exactamente, que cambió de non avión, o sea que ya estamos dentro de nuestra base de datos que se llama avión. Entonces, sigamos acá. Dice, por un despiste vuelves a crear la orden, no será ningún gran problema, simplemente obtendrás un mensaje de error que te avisará en caso de que, por ejemplo, ya hubiese tenido yo la base de datos avión, pues entonces me va a decir que ya está creada. ¿Listo? Ahora vienen las sentencias de creación de las tablas. ¿Cómo nosotros, bueno, aquí hay una explicación buena que dice una base de datos en general estará formada por varios bloques de información llamados tablas. En nuestro caso, nuestra única tabla almacenará los datos de nuestros amigos. Por lo tanto, el siguiente paso será decidir qué datos concretos lo llamaremos campos. Guardaremos de cada amigo. Debemos pensar también qué tamaño necesitaremos para cada uno de estos datos, porque el gestor de la base de datos habrá que dárselo bastante cuadriculado. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que nosotros cuando abrimos la tablita de Excel dijimos que íbamos a adicionarle a ese campo, ese atributo primario que tuvimos o que tenemos en ese diagrama lógico, que le íbamos a adicionar un poquito más de información, ¿no? Entonces, ¿cuál era esa información? En el que teníamos que darle un tipo de dato, que teníamos que darle una longitud. Entonces, de esta manera, por ejemplo, aquí, nombre sería nuestro campo o nuestro atributo, texto sería nuestro tipo de dato de ese campo, y hasta 20 letras sería nuestra longitud o la cantidad de espacios o de caracteres que nosotros requerimos para ese almacenamiento. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí me entienden? ¿Me hago entender? Sí, señora. Listo, entonces hay una estructura para crear esas tablas y esta sería la estructura. Entonces ya create table, que serían nuestras sentencias internas obligatorias, create table, personas, que sería el nombre de la tabla que estamos creando. Y la sentencia obliga a abrir un paréntesis y regularmente nosotros intentamos de esta manera siempre para que queden los campos dentro de un poquito más, de pronto con un tab, para que quede dentro de la sentencia y podamos nosotros tener organizadito, muy organizadito, nuestro programita o nuestras sentencias como tal. ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué va? Primero va el nombre de la tabla, el nombre con la cual nosotros vamos a bautizar la tabla, y empieza a desglosar la cantidad de campos que tiene nuestra tabla o la cantidad de atributos que en este caso se convirtieron en campos porque van a almacenar información dentro de ese espacio. ¿Listo? Entonces iría el primer atributo, el tipo de dato de ese atributo y la longitud del atributo. Si pueden ver, separados con comas hacia abajo, o eso se puede hacer linealmente, pero las comas nos separan los campos. Entonces aquí entonces los campos de esta tabla serían ¿cuáles? Personas sería nuestra tabla y nuestros campos serían nombre, dirección y edad. Nombre es de tipo varchar y tiene 20 caracteres de longitud. Dirección sería varchar de 40 caracteres de longitud y edad de tipo numérico con 3 caracteres de longitud. Como no tengo más, o sea, solamente van a ser estos 3 campos, observen que el último campo no lleva coma, sino que cierra la sentencia con el paréntesis y el punto y coma. Entonces, de esta manera nosotros podemos crear
la primer tabla de nuestro modelo que hemos realizado. ¿Cuál va a ser la tarea? Muchachos, ¿cuál va a ser la tarea para ustedes? Entonces, desglosar primeramente ese caso, ese casito del avión, convertirlo en tablas, identificar qué tipo de dato vamos a utilizar, identificar la longitud y empezar a hacer estas dos sentencias. No vamos a hacer más. Vamos a crear la base de datos y vamos a crear nuestras tablas. Así, sin especificación ni de llaves primarias ni de nada. Así escuetamente, porque aquí, por ejemplo, estamos creando simplemente una tabla personas y vamos a guardar el nombre, la dirección y la edad, pero aquí no está relacionada con nada, ¿cierto? No está, no tiene mayor enunciado, pues, para nosotros saber con cuáles entidades se va a relacionar, no tiene cardinalidades, sino que simplemente va a ser una tabla que va a crear unas personas y que va a tener nombre, dirección y edad. Para que ustedes la vayan haciendo, entonces, y me enseñen en sus equipos el que me la quiera mostrar. ¿De acuerdo? De acuerdo, instructora. La sintaxis para crear la tabla es parecida como si fuera un JSON, ¿no? Sí. Ok. Voy a compartir para que no se pierdan de la instrucción nuevamente. ¿Quién comparte pantalla para yo saber a ver si están trabajando en esto? Por favor. Instructora, si quiere, le puedo compartir. Bueno, Juan Camilo, gracias. ¿Ya se ve? Sí. Uh-huh. Listo. Pues tengo entendido que es pasar prácticamente esto, que es una entidad con sus atributos, a la tabla como si estuviera en el Excel, ¿cierto? Sí. Pero instructora, se me olvidó la sintaxis para, o sea, Te la voy para a que, compartir en sí, el sí, chat. Te la voy a compartir en el... Pues entonces hagamos una cosa. Creemos solamente esta tablita de personas. Miremos solamente con este ejemplo para que después ustedes pues practiquen con el avión. Entonces te lo voy a copiar por el chat. Para que lo copies y lo pegues y vamos a construir. Entonces, tú sí le puedes colocar, entonces tú puedes crear la base de datos como ejemplo 1 para que te quede ahí guardadita. sí, sino que lo que pasó es que yo la había creado como avión y aquí ya había entrado a... Pero tú te puedes pasar de una base de datos a otra simplemente usándola. Le das use, o sea, o puedes crear el ejemplo 1 y luego le das use ejemplo 1 y listo, ya te pasas a la otra y construimos este. Y no tendría que cerrar como esta base de datos o simplemente creo la otra y la uso. Sí, simplemente la creas y la usas Sí. y listo. Uh-huh. Y ahí te va a quedar de todas maneras creada ya tu avión.
punto y coma. Listo. Ahora sí. Entonces, ¿qué te dijo ahí? Query OK. Listo. Me dijo query, ok, o sea, ahí la OK. creo, ¿cierto? Ahí ya la creo. Listo. Entonces, ahora, ¿qué sentencias vamos a ver? Vamos a ver la sentencia, de qué manera nosotros vamos entonces a empezar a introducir esos datos para poder nosotros entonces llenar esa tabla, ¿cierto? La sentencia para introducir datos sería insert into el nombre de la tabla a la cual nosotros vamos a utilizar para ingresar los datos, y luego values. Voy a mostrarles acá. ¿Sí me están viendo la pantalla? No. No, creo que tengo que dar de compartir. Ahí ya. Ya dejé de Ahí, compartir. ¿no? Entonces, miren, insert into, todo lo que está en azul es porque sí o sí tiene que ir así. Personas vendría siendo, ¿qué cosa? La tabla. No, ¿La o entidad? sí. Sí, no, pues Sí, pues como creamos la tabla persona, supongo que sí, busca la tabla no, persona. sí. Sí, sí, la tabla. Listo, la tabla. Dejemos la tabla por la entidad o el objeto. Ok. Y values, que es también la sintaxis que va sí o sí, que me indica cuáles son los valores que yo voy a utilizar para llenar la tabla o toda la información que me va a almacenar esa tabla de personas. Entonces, miren, como nosotros dijimos que el nombre iba a ser de tipo varchar, por lo tanto, entonces abrimos paréntesis, empezamos con el primer campo que nosotros dijimos que iba a ser nombre. ¿Listo? Como va a ser varchar, entonces tiene que tener una comilla inicial y una comilla final. Comilla inicial, comilla final. Coma, su casa, que viene siendo el campo dirección, ¿cierto? El segundo campo que también le dijimos que era varchar, lógicamente pues va a tener esa misma condición. Comilla simple o comilla doble, o sea, cualquiera de las dos se puede utilizar. Su casa o ya la dirección, carrera primera, número, ta. Y coma, el último campo, edad, que es nuestro campo numérico, porque representa pues un valor. Entonces, ¿qué habíamos dicho que este 3 qué nos representa? La Ese cantidad de 3, caracteres. la cantidad de caracteres, o sea que sería desde el 1 hasta... ¿Bien? 999. Exactamente. Que estamos desperdiciando ahí campo, ¿no? Porque pues realmente, ¿quién va a tener 999? Matusalén, seriamente. Pero bueno, entonces allí de todas maneras hay espacio para construir hasta 999. Te damos a dar la edad, cerramos la sentencia y punto y coma para decirle que terminamos la sentencia y la corremos. Ahora, dale, voy a copiarla también al chat. Y dejo de compartir para que compartas tú. Dice, ahí ya lo pegué y me dijo que también query OK, one row Query affect. OK. Listo, sin ningún error. Perfecto, excelente. Ahora bien, por ejemplo, si nosotros no queremos indicar todos esos datos, entonces nosotros podemos detallar cuáles son los campos que vamos a introducir en
en el orden en el cual nosotros queremos introducirlo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imagínense que nosotros vamos a tener una tabla que tenga unas 20 columnas, pero yo no quiero interferir con algunos campos, solamente quiero llenar X campos. Entonces nosotros podemos hacerlo de esta manera. Ya te voy a pegar la sentencia. Entonces aquí, y me dicen cómo la interpretan ustedes. ¿Qué vamos a afectar allí? Nombre y dirección. Solamente la columna nombre y la columna dirección. ¿Y qué nos va a quedar entonces en edad? Supongo que pues, no se registraría, ¿no? No, nada. Un campo nulo. ¿Cierto? Ahora, listo. Dale tú. Insértale 2 campos más. Cualquiera. Dos registros más. Un truquito es mover, ya creo que te lo sabes, según veo. Mover las flechitas de movimiento y él te baja la sintaxis. Perfecto. Listo. Instructora, aquí no pasa nada que me diga warning. No, después de que te diga query OK, no hay ningún problema. Okay. Siempre tiene que decirte query OK. Listo. O consulta OK. Listo. Entonces, aquí vamos a cómo podemos observar lo que tenemos guardados. ¿Cuántos registros deberíamos mostrar? ¿Cuántos registros tenemos guardaditos ahí ya? Ahí tendríamos 3. Hagamos otro. Ok. Hagamos otro. Listo. Ahora, ¿cómo observamos? ¿Cómo vamos a observar? Es lo que tenemos en esa tabla. Hay una sentencia que se llama select asterisco from personas. El select, lo voy a copiar acá. El select es el que me selecciona justamente todos los campos. Aquí con este asterisco es un comodín que nosotros podemos utilizar para referirnos a todo lo que tiene la tabla personas. Pero si yo querría especificarle los campos de esa tabla, también la puedo hacer. Pero hagámoslo así primero, a ver qué nos sale ese resultado. Listo, muy bien. Ahí ya lo hice y pues me mostró esto. Lo único es que pues, supongo que, no tomó Héctor por lo que tiene la tilde. Pues la E de Héctor, creo. Listo. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en SQL es que todo lo que tenga tilde o los caracteres especiales, pues va a quedar en un carácter allí específico. Entonces es mejor nunca utilizar ni tildes ni caracteres especiales o la ñ tampoco. Ni tilde ni ñes. ¿Listo? Listo. Ok, vamos muy bien. Entonces, vamos a ver, si yo quiero ver, por ejemplo, solamente
de la tabla persona solamente la dirección de Héctor. Entonces le damos esta sentencia. Esta sentencia nos va a mostrar solamente ahí la dupliqué. Entonces, esa sentencia, ¿qué nos va a mostrar? Solamente, miren que dice select, ya no me voy directamente a from ni o al asterisco, sino que le digo cuáles son los campos que yo quiero que me vaya, que me muestre. ¿De dónde? From, ¿desde dónde? Desde la tabla personas. Entonces, allí me va a mostrar solamente las direcciones. ¿Listo? Muy bien. Vamos muy bien. Fácil, ¿no? Sí, sí, no es muy complicado. Para nada complicado. Entonces, a veces nosotros no queremos ver todos los datos que hemos introducido, sino exactamente un dato en específico. O quiero saber solamente que me salga solamente la información del primer registro que se llama Juan. ¿Sí? Entonces, miren que acá vamos a ver otra sentencia que podemos nosotros utilizar para ver los datos específicos de una consulta. Aquí con este select le decimos que seleccione dos campos, el campo nombre y el campo dirección. ¿De dónde? De la tabla personas. Y le estamos dando una condición donde el campo nombre sea igualito a Juan, con las comillas y todo y punto y coma. Entonces, solamente me debe salir el registro de Juan, efectivamente. Pero entonces allí, por ejemplo, ¿por qué no te sale el resto? ¿Por qué no te sale el resto de información? ¿Por qué no te sale? Porque busco como una línea, por así decirlo, en donde solamente tenga el nombre Juan, o sea, que el nombre se encuentre Juan. Listo. Y si yo quiero que salga todo el registro de Juan, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se estructura que todo el registro de Juan? Sería aquí, pues, en nombre y dirección sería el asterisco. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Hagámoslo. Entonces, que salga toda la información de Juan. Ahí, ¿cierto? Sí. Exactamente. Listo. Ahí nos salió el nombre, nos salió la dirección y nos salió la edad, que son prácticamente la tupla que nosotros venimos trabajando. Ahora bien, vamos a hacer una última consulta. Estas son consultas básicas que podemos nosotros hacer y empezar a trabajar. O sea, ya estamos adelantándonos bastante. Esta consulta que les voy a pegar acá es una consulta que nosotros podemos utilizar cuando estamos buscando o algo referente o de un carácter específico y entonces podemos utilizar el comodín porcentaje. Ese porcentaje nos representa a cualquier carácter que tengamos en esa cadena de búsqueda. Entonces, como ahí aparece ese porcentaje al inicio y aparece ese porcentaje al final, quiere decir que toda información que aparezca antes de calle y después de calle, cualquier información. O sea, que simplemente tenga calle en el centro. Si nosotros, exactamente, tenemos una dirección, calle primera, calle segunda, o sea, todas las calles, si yo quiero almacenar 1000 registros y yo quiero saber solamente las direcciones que tengan calle o las direcciones que tengan calle primera, ¿sí? Entonces, por eso es importante hacer una clasificación del ingreso de los datos. En ese caso, había que tener una nomenclatura como tal para que nuestras consultas fueran efectivas, pero eso ya más adelante lo vemos. Entonces, nosotros ya en este momento ya sabemos cómo crear una base de datos, cómo usar la base de datos, cómo crear una tabla y cómo empezar a hacer unas consultas básicas de la tabla. Tarea. Hacer esto, primero, ya hicimos el diagrama lógico, vamos a plantearnos el diagrama sin claves primarias, solamente así.
A no ser que ustedes quieran hacerlo ya con claves primarias. ¿Algunos ya tienen conocimientos de bases de datos? Ustedes me habían dicho que algunos sí y algunos no, ¿no? Entonces habíamos quedado de que íbamos a empezar desde cero. Por eso estoy haciendo esto así bien paulatinamente. Pero si alguno, Brian, ¿ok? Listo. ¿Vamos bien entonces así? ¿O les parece que vamos muy despacio? No, me Brian, parece que Daniel, ok. Listo. Ok, entonces muchachos, tarea para la próxima clase. Tarea para la próxima clase. Ese caso del avioncito lo vamos a convertir en tablas y lo vamos a construir sus tablitas. Le vamos a llamar bases de datos avión. Y esa va a ser la tarea para Nicolás. Dice no. ¿No qué, Nicolás? Que yo no he trabajado tanto con base de datos. Ah, bueno, Ya listo. estoy respondiendo por el chat. Ah, bueno, listo, listo. Ok, listo, muchachos. Fácil, ¿cierto? Vamos muy bien, vamos pasito a paso. Instructora, ¿me puedes mostrar el texto donde sale lo del avión? Es que no lo tengo. Sí. ¿El enunciado? Sí, el enunciado. Por Te lo favor. voy a copiar en el chat. ¿Listo? Para que lo Dale. tengas. Ahí también, por favor, cópiame el link del curso que ahorita mostraste de SQL, por favor. Bueno, yo les doy el link, pero entonces en la próxima clase ustedes se estudian lo que tiene que ver con llaves primarias, ¿vale? Para que vayan más allá. Ahí está el link. Hacemos la tareita y leemos todo lo que tiene que ver con llaves primarias. Y entonces nos vemos, muchachos, en la próxima sesión. Nicolás, Juan Camilo, muchas gracias. Brian, muchas gracias. Y Daniel. dale, gracias. Pregunta, Daniel. No, me equivoqué. Gracias, profe. Ah, bueno, listo. Listo, que tengan una feliz noche, feliz fin de semana. instructora, una preguntita. Ahí yo para cerrar el champ, ¿lo cierro nada más desde la X o tengo que cerrar Ah, la no, base de para datos o cerrar. algo así? No, para cerrarlo tienes que ponerlo en stop. ¿Listo? Que te queden los dos que abriste en start, que te queden en stop y listo. Ok, la ventanita que se me abre donde modifique Y la todo es ventanita así. con exit te sales y cierras la ventana. Ah, ok, sí, ya me salió. Bueno, muchas gracias, instructora. Hasta luego. Bueno, con gusto. Que tengan buena noche, feliz noche. Hasta luego, gracias. Hasta luego.